Amado pueblo de Dios, remanente de Jesucristo, les saluda su hermano Raúl Rodríguez, esperando en Dios bendiciones y prosperidad, tanto espiritual como económicamente. Amén. Haya salud en cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias damos a Dios por el tiempo que nos permite de dirigirnos a remanente en esta hermosa oportunidad. Y vamos a implorar a Dios. Padre que estás en gloria, te damos gracias por este hermoso momento, Señor, que nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, necesitamos depender de ti, Señor, solamente de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y podamos obtener el conocimiento, Señor, que debemos tener en cada uno de nosotros, en nuestra vida, Señor. Padre, muchas gracias, reconocemos el tiempo, Señor, y anhelamos, Señor, tu hermosa y preciosa voluntad, Señor. Te anhelamos, Señor. Anhelamos ese hermoso día, Padre, que tú prometes, Padre, enviar por tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Gracias, guíanos con tu Santo Espíritu, sea tu Espíritu Santo redarguyendo y testificando a nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos someternos a tu hermosa voluntad. Queremos hacer, Señor, como a ti te agrada. Queremos, Padre, entender la soberanía tuya, Señor, que tú haces lo que tú deseas, lo que tú quieres, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Bendícenos en esta hora, Señor. Perdona nuestro pecado, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Muchas gracias. Y el pueblo del Señor dice, amén. Bendiciones, pueblo. Hemos estado meditando remanente en el libro de Jonás y hoy vamos a meditar en el capítulo 2. Recordemos que tenemos a Jonás en el capítulo 1 y el verso 17 lo tenemos allí dentro del gran pez. Amén. Pero hoy vamos a escudriñar la escritura y vamos a descubrir las maravillas de nuestro Dios. Amén. Recuerden el libro de Jonás hay 10 milagros verídicos, 10 milagros convincentes para la humanidad hoy en día. Amén. Y queremos leer la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice el libro de Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dios es bueno, amén. Vamos a considerar estos versículos y dice entonces, pues, pensamos que Jonás reconoció, porque dice que está clamando desde el vientre del pez, ¿sí? Queremos pensar entonces que Jonás reconoció la soberanía de Dios. Dios es soberano y él hace lo que él quiere. Pensemos entonces, Jonás aquí está arrepentido de haber desobedecido, de haber huido de la presencia de Dios. Está Jonás entonces arrepentido. Y acuérdese que decíamos en el audio anterior que hay unos versículos que al meditarlos o pensar en ellos, pues da a entender de que Jonás fue echado al agua y pues que Jonás se hundió y anduvo por ahí porque él sintió en carne propia aquello y pensando que si él estuviera dentro del pez, pues no hubiera sentido lo que él expresa en los versos que vamos a seguir meditando, ¿sí? Pero para pensar, ¿sí? Para pensar no queremos formar cosas contrarias a Dios de ninguna manera, solo queremos pensar en la soberanía de Dios, porque es Dios el que nos revela, es Dios el que nos enseña a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, para meditar, ¿sí? En sus maravillas, en sus grandezas, en sus proezas, que Él es bueno, que Él tiene control de todas las cosas, ¿sí? Entonces consideramos que Jonás reconoció la soberanía de Dios, se arrepintió, ¿sí? Entonces pensamos en el tema de este día, al someterse a la voluntad de Dios.
Fíjese, al someterse a la voluntad de Dios. Pensemos esto, ¿sí? Entonces, dice el verso 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Oiga lo que dijo, es uno de los versos que nos da una idea o podemos pensar en que, bueno, Jonás se hundió. Y dice, me echaste, el verso 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Él sintió esto, ¿sí? Y me rodeó la corriente, él sintió la corriente, ¿sí? Todas tus ondas y tus olas pasaron, dice, sobre mí. Él está testificando lo que él sintió y lo que Dios ya sabe, ¿sí? Porque Dios sabe qué es lo que Jonás iba a padecer dentro del agua, ¿sí? Todas tus ondas, dice, y tus olas pasaron, dice, sobre mí, ¿verdad? Entonces queremos pensar, cuando vemos entonces que Él se está confesando, Él está testificando, le está suplicándole, Dios está viendo entonces un corazón arrepentido, ¿sí? Entonces dice el verso 2, dijimos, desde el seno del Seol, ¿sí? Fíjese lo que dice, desde el seno del Seol, ¿sí? Esto es tremendo, pero es una experiencia que él consideró, que él vivió, ¿sí? Dice, clamé y mi voz oíste, ¿sí? Fíjese, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dios es bueno, ¿sí? Entonces, no hay, pensemos, no hay distancia para oír el clamor de un afligido, de un angustiado. No hay distancia, no hay muro que impide que la palabra que se da sea oída por nuestro Dios, ¿sí? Él dice desde lo alto que está en los cielos, atento en mis oídos para oír el clamor de los justos, ¿sí? Entonces, no hay distancia, no hay nada que detenga cuando de un afligido, de un corazón contrito y humillado, perdón, sale aquella palabra de agradecimiento. Dios está atento para oír esa palabra, para oír ese clamor, ¿sí? Entonces consideramos que la oración que clama con dolor, que la oración que clama con misericordia, con deseos de que Dios oiga, es una oración que es escuchada y que tiene respuestas de nuestro Dios. Amén. No hay límite, pues. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿sí? Entonces dice nuevamente el verso 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Está dialogando, está conversando con el Creador, ¿sí? Entonces pensamos, dijimos, no hay distancia, pero queremos pensar en esta frase que dice, desde el seno del Seol, y usted sabe bien, pues que el Seol es allá donde ya están los muertos y cuanto más, ¿sí? Pero dice del seno del Seol. ¿Qué quiere esto enseñarnos? Que él sintió la muerte, él sintió que se iba del mundo, él sintió desesperación, ¿sí? Queremos pensar en esta frase entonces desde el seno del Seol. No indica esta frase que Jonás haya muerto de ninguna manera. No indica esta frase cuando él dice desde el seno del Seol que Jonás haya muerto en realidad. No, Seol. La palabra Seol se usa en varios sentidos. Por ejemplo, pensemos en una palabra que podemos aplicar, hipérbole, ¿sí? Hipérbole significa
o denota una condición catastrófica, casi llegando a la muerte. La palabra hipérbole considera entonces, o denota, como queramos tomarlo, una condición catastrófica, algo fuerte, algo, oh Dios, inesperado, algo cercano a la muerte, algo cercano a la muerte. Mire, también dice el Salmo 30 y el verso 3. Estamos viendo al rey David, ¿sí? Él exalta y bendice a Dios por haber sido librado de la muerte. ¿Sí? El Salmo 30 y el verso 3. Y dice, mire lo que dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. ¿Sí? Vea que el rey David no murió ninguna vez. No, no, no. ¿Sí? Nació y hasta que murió al final, ¿sí? Pero él dice, Salmo 30, verso 3, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida, dice, para que no descendiese a la sepultura. ¿Sí? Otra vez consideramos la palabra hipérbole, ¿sí? Entonces está agradeciendo el rey a su señor, ¿sí? Entonces vemos que este rey también se encuentra en esta situación catastrófica, casi llegando a la muerte, ¿sí? Donde hay dolor, donde hay angustia, wow, ahí, allí estuvo Jonás. Y algunos de nosotros a veces ahí nos encontramos también. Venimos a nuestro Dios con súplicas, con lloro, con dolor, con angustia y obtenemos la respuesta de Dios a nuestro favor. Amén. Dios es bueno, ¿sí? También pensemos más adelante, Jonás expresa también alabanza por la liberación, ¿sí? De la sepultura. Jonás también expresa alabanza, adoración, ¿sí? Por ser liberado de llegar a la sepultura, ¿sí? Queremos decir que el testimonio es para confirmar, ¿sí? Para confirmar que se ha escapado de aquella situación catastrófica, casi de muerte, ¿sí? El testimonio, el testificar, el decirle, el darle agradecimiento a nuestro Dios por el favor que hemos recibido, hemos escapado de la muerte, debemos de tener un corazón agradecido. El testimonio, pues, es para confirmar, fíjese esto, el testimonio es para confirmar lo que Dios hizo a nuestro favor, ¿sí? Confirmar de dónde Dios me liberó, ¿sí? Tenemos que recordar que cada uno, algunos de nosotros, pues estuvimos en situaciones catastróficas también, ¿sí? Y tenemos que testificar de las maravillas de Dios, de dónde Dios nos libró, ¿sí? De llegar a la muerte, de llegar al Seol, de dónde Dios nos libró, ¿sí? Entonces el testimonio, confirmar de dónde Dios me liberó, ¿sí? Algunos de nosotros tenemos testimonios, wow, tremendos, ¿sí? Y la gloria y la alabanza, la acción de gracias debe de ser entonces a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque a través de Él somos libres. Amén. Hay libertad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Pero mira el verso 3 para ir rápido porque el tiempo es apremiante. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. ¿Sí? Dijimos, descendió abajo Jonás. Y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ok, estamos considerando Jonás describe su fuerte
experiencia. Claro que Dios la sabe ya, pero él describe la experiencia que ha pasado de casi morir ahogado, ¿sí? Acuérdese que en el verso, en capítulo 1 hablábamos de esta situación, ¿sí? Entonces Jonás describe la situación que vivió, ¿sí? Casi, perdón, de morir ahogado, ¿sí? El profeta entonces reconoce sus circunstancias que han sido parte, ¿sí? Del juicio del Señor en su vida. Él desobedeció. Él tiene que sufrir circunstancias o consecuencias, ¿sí? Por la desobediencia, ¿sí? Desobedeció al publicar el Evangelio, ¿sí? Al pueblo gentil, ¿sí? Entonces, Dios es amor, pero también al que ama, dice él, lo disciplina. Y mire qué disciplina le dio a este profeta, ¿sí? Entonces él reconoce allí en su angustia, en su dolor, él reconoce, sí, yo fui desobediente y yo, como quien dice, la regué. Entonces él acepta la disciplina, ¿sí? Pero dice entonces el verso 4, mire, entonces dice, entonces dije, oiga lo que dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él sabía que en Dios hay esperanza, en Dios hay un nuevo día, en Dios hay nuevo pacto, ¿sí? En Dios Él recibe aquel corazón arrepentido, ¿sí? Y por eso Él dice, entonces desechado soy de delante de tus ojos. Él mismo, acuérdese, salió huyendo, ¿sí? No es que Dios lo desechó, no es verdad, él mismo decidió desobedecer. Pero él se considera, se acuerda la historia del hijo pródigo, él se considera, wow, soy desechado, ten piedad de mí, y qué más le diría, ¿verdad? Entonces dice, mas aún veré tu santo templo. Hay esperanza en Dios. Hay nueva oportunidad en Dios. Alguien ha desobedecido a Dios. Queremos decirle en esta oportunidad, hay esperanza en Dios. Dios recibe aquel corazón contrito y humillado, aquel corazón que reconoce que ha huido de la presencia de Dios, que se ha portado mal, ha desobedecido. Hay esperanza, nuevo es el día, nueva es la mañana, nueva es la misericordia. Dios es fiel, Dios es bueno. Por muy indignos que nosotros nos consideremos, la bondad, la misericordia de nuestro Dios es mayor, ¿sí? Entonces dijimos que Él dice, más veré tu santo templo, ¿sí? Pero él reconoce, estamos considerando, pues, ¿verdad?, que en la soberanía de Dios, él va a ser recibido nuevamente, ¿sí? Él conoce la bondad y la misericordia de Dios, ¿sí? Vamos a pensar entonces que Dios no lo desechó, ¿sí? En ningún momento dijimos, Dios lo deja, ok, es tu decisión. Entonces vamos a pensar, Dios lo ha expulsado, ¿verdad? En su misericordia lo ha expulsado temporalmente porque Dios no lo dejó. Dios lo ama, Dios ama a la humanidad, Dios ama su creación, Dios ama al pecador, pero no el pecado que hace, ¿sí? Entonces lo ha expulsado temporalmente, pero llegará el momento. Y dice el verso 5, también el verso 5 es otro de los versículos que nos da la idea que Jonás se fue a lo profundo del mar y que allá pues se encontró con el gran pez, ¿sí? Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Fíjese lo que dice. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza.
el alga, dice, se enredó a mi cabeza, ¿sí? Pero dice, las aguas me rodearon hasta el alma, fíjese. El alma es algo que describe a la persona en su totalidad. El alma describe a la persona en su totalidad, ¿sí? Vamos a pensar en el sentido físico como en el sentido espiritual. También lo dice el verso 7, ¿sí? El alma describe en su totalidad a la persona, tanto físico como espiritual, ¿sí? Mi alma te anhela, Señor, mi alma te bendice, oh alma mía, alaba a Jehová, para pensar y ampliar más nuestro pensamiento, ¿sí? Pero dice el verso 6 que también, ¿verdad? Nos da una idea de lo que estamos diciendo. Y dice, descendí a los cimientos de los montes. Fíjese, si pensamos, si él está dentro del pez, no va a poder ver más que nomás el estómago del pez, ¿sí? Y dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, oiga lo que le dice a Dios, mas tú sacaste mi vida de la sepultura de Jehová, oh Dios mío, de Jehová, oh Jehová, Dios mío. ¿A cuántos Dios nos ha liberado y a cuántos le hemos dicho esto a nuestro Dios? Gracias a ti, Dios, hoy estoy aquí. ¿Cuántos le hemos dicho a Dios? Mas tú dices, sacaste mi vida de la sepultura. Oh, aleluya, aleluya. Recuérdese que hemos estado también diciendo que Jonás es un tipo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor estuvo en la sepultura, pero también fue resucitado. Y Jonás aquí se está expresando, estuvo, dice, 3 días y 3 noches, y bueno, ¿verdad? Tipo de nuestro Señor Jesucristo, también como enviado a las naciones, enviado a salvar. Igual, Jonás fue enviado a esta gran ciudad de Nínive, a los gentiles, para Dios salvar, rescatar. Él lo sabía. Amén. Entonces, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Qué hermoso es, ¿verdad? Describe cómo se sintió cuando descendió, ¿sí? Él dice, me sacaste mi vida de la sepultura. Oh Dios mío, dice. Pudiéramos ver en un cuadro ese clamor o a ese hombre clamando de esa manera. Hoy podemos sentirlo porque nosotros también hemos pasado algunos por el desierto. Amén. Y podemos confirmar esta oración y podemos confirmarla y hacerla nuestra también, ¿sí? También dice el verso 7, cuando mi alma desfallecía, lo que dijo allá el verso 5, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu templo. Mire, cuando había dolor, cuando ya sentía que la vida se iba, wow, se acordó de que hay un Dios grande, hay un Dios todopoderoso. Me acordé del Dios y sus promesas, me acordé del Dios que es Dios de salvación, ¿sí? Pero rápido vamos al verso 8 y dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Vanidades, pensemos, es abandonar la misericordia de Dios, es abandonar la misericordia de Dios,
es desobedecer la voluntad de Dios. Vanidades, solo el mundo las vive, ¿sí? Algo que no es cierto, algo que es irreal, ¿sí? Que no es real, vanidades. Y dijo el gran escritor, vanidad de vanidades. Todo es vanidad bajo el sol. Recordemos y dijimos que usted y yo tenemos una vida muy precaria, muy corta, 70 y 80, y hay que aprovechar este hermoso tiempo que Dios nos da, ¿sí? Desechar toda vanidad. Al contrario, arropar para nosotros, cubrirnos con obediencia, cubrirnos con misericordia, amar la misericordia de nuestro Dios, ¿sí? Dios es bueno, Dios es hermoso, ¿sí? Cuando el Dios Santo habla, no debemos de desobedecer. Y pensemos, y cuando el gran yo soy habla y desobedecemos, estamos en pecado y estamos en peligro de ser eh, disciplinados por el gran yo soy, ¿sí? Por el pecado que cometemos al desobedecer su verdad, su palabra, ¿sí? Cuando Él nos dice, ve por este camino a la derecha y yo tomo el camino a la izquierda, estoy en pecado, estoy en desobediencia. Cuidado remanente en nuestro caminar. Cuidado pueblo de Dios en nuestro caminar. Cuidado escrito con letras rojas. Cuidado, cuidado. Dios no puede ser burlado. Dios es bueno. ¿Sí? ¿Qué quiere entonces el dueño que hagamos? Sí, debemos hacer como el dueño quiere que se haga, ¿sí? Pero mire, más rápido vamos al verso 9 y dice, fíjese, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Mire, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Aquí está ya este hombre ofreciendo a Dios cuando él ya esté en tierra, cuando él ya sea libre, pero desde allí ofreceré, le dice, ofreceré, ¿sí? Dios es bueno, sí, ofreceré sacrificio de alabanza, porque a veces no hay ganas de adorar al Señor, ¿verdad? Pero nosotros debemos de considerar que con ganas o sin ganas, nuestra ley, nuestra alma agradecida, tiene que alabar y engrandecer el nombre del Señor. Prometí entonces, prometí. Hay angustia, hay deseos del favor de Dios, hay anhelo de ser libres, ¿sí? Prometemos entonces, ¿verdad? Jonás se encontró en la misma situación. Acuérdese la posición de los marinos en el capítulo 1 y el verso 16, que dice, ellos tuvieron temor. Fíjese cómo empezó todo. Ellos tuvieron temor, dice, reconocieron que hay un Dios. Pero al momento se dan cuenta que hay un gran temor en ellos, ¿sí? Y ofrecen sacrificios, hicieron votos a Jehová. Un gran temor, ¿sí? Porque Dios es real, ¿sí? De Jonás igual manera, usted y yo de igual manera debemos sentir un gran temor y dar a nuestro Dios porque Él es bueno, ¿sí? Cumplir nuestros votos, ¿sí? Cuando lo hacemos a nuestro Dios cuanto antes, dice su escritura, ¿sí? Entonces vemos el verso 9, repetimos que él promete. Jonás prometió votos a Jehová, ¿sí? Pagaré, dice, lo que prometí. Oiga lo que dijo. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí se está acordando de la gran ciudad de Nínive, ¿sí? Porque él sabe bien que Dios quiere salvar esa nación, ¿sí? Pagaré, dice, lo que prometí. ¿Qué prometería Jonás allá? ¿Qué prometería, sí? Pudo haber sido
tal vez el cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Pudo haber prometido, voy a cumplir, voy a ser obediente, voy a estar bajo tu soberanía, voy a estar bajo tu voluntad, ¿sí? Prometí, pudo haber sido cumplir la voluntad de Dios sobre el ministerio de predicación del Evangelio que debía llevar a cabo en la gran ciudad de Nínive. ¿Sí? Y Dios, vamos a pensar, Dios acepta el voto de su siervo Jonás. Dios aceptó el voto de su siervo Jonás porque lo estamos viendo en el capítulo 3 y el verso 1. Déjele digo un poquito. Vino palabra de Jehová por segunda vez y le dijo, levántate, aleluya, y ve a Nínive. Vamos a pensar, Jonás está perdonado, tiene un nuevo amanecer, tiene nueva responsabilidad, nueva visión, nueva revelación, nueva experiencia. ¡Wow! Y dice el Salmo 50:14 también, sacrifica, dice, a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. A Dios le agrada que seamos fieles a Él, que paguemos nuestros votos cuanto antes, que reconozcamos que en su gran amor y misericordia Él anhela que usted y yo le seamos de agrado, eso es, de alabanza, ¿sí? Pagaré mis votos al Altísimo. Salmo 50:14, ¿sí? Pagar nuestros votos, pues, cuanto antes, nuestras promesas que hicimos a Dios solamente, cuanto antes, ¿sí? Bueno, pensemos entonces en lo que termina diciendo en el verso 9. Pensemos, remanente, ¿qué sucede después de todo esto? ¿Qué sucede después de esta actitud? ¿Qué sucede después de estas promesas? ¿Qué sucede? Y pensamos entonces, Jonás recibe el favor de Dios. En pocas palabras, Jonás recibe las maravillas de Dios, Jonás recibe el milagro de Dios. Otro milagro, ¿sí? Jonás recibe lo que Dios le da. Y dice el verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es milagro, ¿sí? Es un milagro, amén. Milagro de que el pez se tragó vivo a Jonás. Milagro, ¿sí? Entonces, así como Dios llama, ¿sí?, a las estrellas por su nombre, fíjese bien, las estrellas en los cielos, Dios las llama por sus nombres, ¿sí? Él también habla a su creación en el mundo animal. Este gran pez es un animal, ¿sí? Amén, sí. Dios es poder, Dios es creador de todo lo que hay en el mar, de todo lo que hay en los cielos. Dios es creador de todo lo que hay en la tierra, ¿sí? Y Él dice que si usted y yo no hablamos el Evangelio, no testificamos, Él dice que va a usar las piedras van a gritar, dice, ¿sí? Y por si fuera poco, dice que va a usar a los niños, dice también, ¿sí? Mire, remanente, lea la escritura, no se lo voy a leer, pero le voy a dar versículo. Números 22, 28, 22 en adelante, pero allá en los versos 28 y 31, usted se va a dar cuenta que Dios usó al animal que llevaba al profeta Balaam, ¿sí? Léalo ahí en su casa para ampliar más lo que usted y yo estamos oyendo, las maravillas de nuestro Dios, ¿sí? Ampliar más lo que Dios quiere decirnos, amén, ¿sí?
Y el verso 10 dijo entonces, y mandó, es probable, y mandó Jehová al gran pez, ¿sí? Le ordenó cómo este animal le obedece a Dios, cómo este animal que llevaba al Balaán a cuestas obedece a Dios, ¿sí? Es probable cuando este animal viene y vomita, el gran pez vomita a Jonás, es probable que Jonás ha sido vomitado, acuérdese, al lado de la playa que está cerca de Jope. ¿Por qué? Porque si Dios hace maravillas, si Dios hace un milagro, Él lo hace bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Amén, amén. Otra vez recordamos al Génesis. Y vio Dios que todo lo que había hecho era hermoso de gran manera, era precioso, era bueno en gran manera. Cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace bien. Acordémonos entonces que Jonás tomó un barco allí en Jope. ¿Se acuerda? ¿Sí? Jonás tomó un barco allí en Jope. Dios hace un milagro y lo hace bien. Pensemos. Entonces, Dios trajo a este gran pez y vomitó a Jonás cerca de las playas de Jope, ¿sí? Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Él tiene control de todo lo creado. Él es dueño de todo. Aleluya. Él hace como Él quiere y lo hace bien. Pensemos, remanente. Jonás, cuando se siente ya en tierra firme, libre de la muerte, ¿sí? ¿Qué pensaría Jonás cuando está en tierra? ¿Sería que buscaría uno de los mejores restaurantes para ir y comer o pensaría en ir y bañarse? ¿Qué pensaría Jonás, sí, cuando está en tierra, sí? Pensemos, Jonás está arrepentido y lo primero que creo que hizo fue honrar y glorificar, ponerse muy hermoso a la disposición de la soberanía y la gran voluntad que es hermosa y perfecta de nuestro Dios. Y por ende, ya en el capítulo 3 está Jonás en la presencia de Dios. Aquí estoy, envíame a mí, sé lo que vas a hacer, aquí estoy. Y de nueva cuenta, Dios le da de nuevo la misma orden de a Nínive, levántate, ¿sí? Padre que estás en gloria, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos permite, Señor, de llegar a tu pueblo con tu palabra. Dios, ayúdanos, danos revelación de esta verdad, Señor, y que esta revelación, Padre, la tenga nuestro espíritu, Señor, para poder, oh Dios, abrazarte, para poder hacer como a ti te agrada, ser obedientes y no desobedientes a tu mandato, a tu orden, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar las buenas nuevas, Señor. Hoy es tiempo, Señor. Perdónanos, Dios, hemos pecado, hemos fallado. Perdónanos, Señor. Tú eres un Dios santo, un Dios bueno, un Dios maravilloso. A ti sea toda gloria, Padre, a ti sea toda honra. Bendice, Dios, al remanente. Oh Dios, tu pueblo, Padre, reciba tu verdad. En el nombre de Jesús, dirígenos, Dios. Amén, amén.